Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Qué gusto saludarle. Oiga, hoy vamos a conversar con el director de Acodeco, Jorge Quintero. Gran parte de las quejas que tiene esta institución refieren todo con respecto a la situación de las inmobiliarias. Y esto, bueno, ahora por supuesto que hemos visto un tema mucho más repuntado en cuanto a la situación de los compradores que se sienten hasta cierto punto engañados porque lo que compraron no es lo que están recibiendo. Bienvenido, don Jorge, gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado Coriat, por su invitación. A la orden siempre. Como funcionarios públicos nosotros tenemos la obligación de venir a este tipo de programas y darle el tiempo. La cara al público en cualquier pregunta. Mire, sí. O sea, a mí me gustaría que empiece a decir, primero que todo, yo sé que el Acodeco, y por años, no es de que ahora está usted, eso es por años, la mayor parte de las quejas las recibe de parte de las inmobiliarias, por temas inmobiliarios. ¿Por qué sigue ocurriendo, a pesar de tantos años en que esto ha recibido la Acodeco las quejas? ¿Por qué sigue ocurriendo? Sí, mira, hay distintas causas o posibles causas. Yo voy a mencionarte la primera. En el 2019, cuando yo entré a la Acodeco como administrador general, lo primero que yo hice, Coriat, fue acercarme. Una de las cosas de mis primeros to-do eran acercarme a la CAPAC y trabajar un contrato de promesa de compra y venta juntos, en el sentido de que un contrato de promesa de compra y venta que no tenga cláusulas abusivas, que sea real, que no tenga cláusulas que no se puedan cumplir, que sea cónsono a la realidad y que de alguna u otra manera nosotros, hombre, eso es una materia privada, pero que de alguna u otra materia le podamos decir, los expertos en la institución, que le podemos decir, ven acá, este contrato está bien hecho, lo pueden firmar unos consumidores. Nosotros hicimos incluso 2 reuniones, una en CAPAC y una en Acodeco, para que este contrato fuese una realidad. ¿En qué quedó? Pero no, bueno, lastimosamente... Eso fue cuando usted entró. Cuando yo entré, se enredó el tema en CAPAC, lo estaba viendo una abogada allá, una pero lo situación. dejó ahí, lo dejó. Le dimos el seguimiento, pero no teníamos el contrato para atrás. Pero entonces lo dejó. Lo dejé porque insistentemente nosotros queríamos un contrato, pero ellos están en su derecho, ojo. Ellos están en su derecho de decir, no, nosotros no queremos hacer ningún contrato. Pero un momento. A ver, yo no tengo nada en contra de las inmobiliarias. Aquí hay inmobiliarias sumamente responsables, muy responsables, se hacen cargo de absolutamente todo lo que dicen. Yo tengo mucha experiencia con inmobiliarias serias y personas que las lideran que también son muy serias, pero hay unas que están manchando el nombre del sector. Y lo que es importante entender es, si esto se homologa, por así decirlo, con la CAPAC o con las asociaciones de vivienda, habría menos quejas. Por supuesto. Y bueno, pero ¿por qué usted no insistió? Nosotros insistimos. Lo que pasa es que lo que no tenemos es la capacidad legal de obligar a un sector a acordar un contrato con nosotros. No tenemos esa capacidad legal. Nosotros lo sugerimos como una forma de trabajar en conjunto. Vamos a hacer un contrato, que Acodeco lo valide, de alguna forma lo valide y lo hagamos juntos, pero no pudimos. Ahora bien, mira, es cierto que ahora mismo nosotros encontramos como principal jugador, como principal jugador el tema de las promotoras después de unos 14, 13 años que yo estuve también en la institución como director de protección al consumidor. Yo regreso y aún todavía sigue siendo número 1 el sector. Pero hay muchas. ¿Cuáles son las quejas? Hay muchas causas. ¿En qué se basan esas quejas? Quiero entender. Las primeras quejas que nosotros podemos encontrar, que es el tema de cláusulas abusivas, ¿verdad? ¿Qué significa qué? Yo te puedo decir que una cláusula abusiva de un contrato es una de estas cláusulas. Primero, que son cláusulas que tú no puedes negociar. No te deja negociar el agente económico, que son cláusulas de adhesión, por lo general, que son cláusulas de estas que vienen, por ejemplo, en tu contrato de telefonía celular. Te dan un contrato y tú no puedes negociar ninguna cláusula. Bueno, eso es una cláusula de adhesión.
Cuando te llega ese contrato con cláusulas de adhesión que no puedes negociar, que el consumidor se siente... Entonces tú decides, ¿la compro o no la compro? Exacto, así es. El consumidor tiene poder en ese momento. Todavía no ha firmado el contrato y dice, yo no voy a firmar esta cláusula. Por eso es tan importante la educación y por eso le hemos dado tanta importancia a la educación del consumidor. ¿Cuántas quejas recibe por cláusulas abusivas? Bueno, nosotros por cláusulas abusivas aquí tenemos desde el año 2019 al año 2023 32 cláusulas. Y recuerda ¿Del sector inmobiliario? Sí, perdón que le pregunte. Del sector inmobiliario, solamente del sector inmobiliario. Ahora, yo necesito aclarar algo. La cláusula abusiva, Acodeco no tiene la prerrogativa legal de decir que es abusiva. Eso. Nosotros tenemos que llevarla a un tribunal y el tribunal nos tiene que decir, bueno, en efecto, Acodeco tiene razón o no tiene razón, la cláusula es abusiva. Por lo general, en temas de promotoras, de casi el 90% de lo que llevamos al tribunal son dictadas como cláusulas abusivas. ¿Cuánto se tarda en recibir esa decisión del tribunal? Los tribunales de protección al consumidor están demorando entre primera instancia entre 1 año y 3 meses y 2 años en sacar. 1 año y 3 meses. ¿Cómo así? Bueno, eso es lo que demora un proceso. ¿A 1 año o 3 meses o 3 meses a 1 año? Entre 1 año, 3 meses a 2 años. Ay, no, qué espanto. O sea, entonces, mientras tanto, ¿qué hace la persona? Se friega. Por eso mismo es que cuando a mí me entrevistaron hace unas semanas que me conversaron y que... Y hay bueno, casos más largos porque el otro viene y apela, se queda 5 años. ¿Y por qué no entra Codeco? ¿Y por qué no entra Codeco? Bueno, porque nosotros lo que podemos hacer es ir a tribunal y eso no es una solución para el consumidor inmediata. Pero la verdad, señor Quintero, yo entiendo que eso sale de su esfera, pero eso para Codeco simplemente es dilatar un problema que realmente, yo sé que sale de su esfera, pero hasta que la persona recibe una orientación o una decisión porque acudió a Codeco pasan 5 años. ¿Sabes qué? Yo no quiero esperar 5 años un dolor de cabeza ni que Mira que no. Y te voy a decir con estadísticas que no. El hecho de que Acodeco demande, eso ha traído la consecuencia de que muchos agentes económicos prefieren llegar a un acuerdo en la etapa conciliadora de nosotros, en conciliación. ¿Cuántos acuerdos tiene, por ejemplo, en las estadísticas que tiene? Por ejemplo, aquí nosotros acuerdos extrajudiciales tenemos el 77%, que son 11 millones de dólares que la Codeco ha hecho con fuerza de negociación que el agente económico devuelva a los consumidores. Y en acuerdos judiciales, 32 que representan 3.8 millones de dólares. Eso ya dentro del proceso. Lo que quiere decir que nosotros, la etapa conciliatoria, es importante que el consumidor vaya en primera instancia, si se siente afectado, a la institución. Porque si bien es cierto, dependemos en cláusulas abusivas, dependemos de un tribunal y de ir a un tribunal, no menos cierto es que la Codeco con toda su fuerza administrativa logra conciliaciones importantes por el orden del 77%. Déjeme hacer una pausa y después me explica bien todos esos logros y esas conciliaciones, a qué se refiere. Y también quiero que me hable acerca del agua, que las personas tienen ese problema, que recibieron una casa que supuestamente iba a tener todos los servicios y les faltan. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy nos acompaña Jorge Quintero, administrador de la Acodeco, a quien recibo pues con muchísimo gusto. Mire, señor administrador, el tema inmobiliario también, yo sé que usted no tiene nada que ver con el IDAN, porque eso lo debería de hacer la ASEP, que no los he visto en ninguna de las broncas, han sacado la mano. Pero la pregunta es, si una persona compra una casa en la que se asegura que va a recibir todos los servicios y luego no tiene agua, ¿qué le cabe a usted como Acodeco o sea, la persona puede ir con usted por publicidad engañosa o algo semejante? Sí, mire, licenciada Coriat, poniéndolo todo en retrospectiva, primero hay que hablar de que cuando uno va a iniciar un anteproyecto, uno va a ventanilla única que está Mi Ambiente, está el MOB, está el MISA, está el IDAN, participan una serie de instituciones antes de dar un permiso. Y por supuesto que tienen que cotejar y darle la verificación, darle el seguimiento de que las tuberías, la situación, todo para poder que llegue el IDAN. O sea, todo eso se hizo. Ahora bien, usted tocó un tema que sí nos compete. Sí, y solo sí,
en la publicidad, ojo, que forma parte inherente del contrato. Es como si lo clicaras. Tú tienes el brochure de la publicidad y lo clicas con el contrato. Dice, vamos a tener agua. Luz, 24 horas. Por lo menos agua. Vamos a tener agua 24 horas. Entonces, sí podría ser un tema de publicidad engañosa. Pero ¿tú sabes lo que va a pasar con ese caso? Pero le van con a ese decir caso, que lo que va a ellos pasar, no son las personas responsables. Lo que va a pasar con ese caso, y a mí no me ha llegado ningún caso de publicidad engañosa todavía de estas barriadas que fueron afectadas del agua. No me ha llegado. Tampoco me ha llegado nadie quejándose en la Codeco de la situación, porque en verdad ellos entienden que es competencia de ASEP. Ahora bien, lo importante es señalar que si en su publicidad está, sí podríamos ensayar un caso de publicidad engañosa en la institución. ¿Qué margen tiene usted? Bueno, ¿y qué margen? Eso es rápido. ¿Por cuánto dinero se hace un caso? O sea, la demanda de esa naturaleza, ¿hasta dónde llega? No, pero vamos a multar a la empresa. Ahora bien, bueno, ahí no le solucionamos. ¿Pero qué recibe el usuario que sigue sin agua? No, nosotros exigimos, en la resolución exigimos que cumpla la publicidad y multamos por publicidad engañosa. Ustedes pueden exigir lo que sea, pero si no corresponde a la inmobiliaria, ¿eso de qué sirve? Por eso mal es adecuar a Codeco en una competencia que tiene que ver estrictamente con el LIDAN y con el agua. Ahora, las cosas que usted hace con arreglos extraoficiales, ¿a qué responden? Explíqueme. ¿Son arreglos económicos la mayoría? ¿En qué se basan? ¿Cómo se arreglan? Te voy a dar un ejemplo de muchos acuerdos que hemos hecho. Yo creo que durante la pandemia se dio mucho esta situación. Muchos consumidores abonaron sus viviendas antes de la pandemia, en el 2018, en el 2017, hicieron muchos abonos, dieron muchos abonos para comprar sus propiedades, tenían mucha ilusión. Luego llegó la pandemia, cambió su situación económica y no pudieron cumplir con el contrato. Sin embargo, nosotros apoyados en la ley y en las costumbres de los jueces que ya han dictaminado que quedarse con el 100% de los abonos es una cláusula abusiva, nosotros negociamos para los consumidores. ¿Y cuánto les tocó a los consumidores de ese 100? Entre del 50 para arriba, del 50 hasta el 80%. ¿Pero por qué tienen que perder la mitad si no se hizo nada? No, licenciada Corriada, nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Si usted firma un contrato, si usted firma un contrato... Pero no me entregas el bien. No, yo te firmo el contrato, pero no me entregas el bien. No, pero si usted firma un contrato y usted se sale, estamos hablando de consumidores que se salieron del contrato, porque ya cambiaron. No, estoy entendiendo que la inmobiliaria no cumplió. No me está siguiendo, no me está siguiendo. Yo dije en principio que la situación económica del consumidor cambió. Bien. Perdón. Entendí al revés. Mire usted nada más cómo ando. Ahora, una pregunta. ¿A Codeco siempre va a estar influenciada por los poderes económicos? No sé de qué me está hablando. Vaya, porque siempre es difícil en este país poner orden cuando hay muchos oligopolios. Y también es difícil poner orden cuando hay una presión económica de grupos que están trabajando pues, de acuerdo a sus propias reglas o a sus reglas. Entonces yo le pregunto, ¿qué tanta presión tiene usted como administrador de diferentes grupos económicos? Ahí pueden ser los arroceros, pueden ser las personas de las inmobiliarias, pueden ser las escuelas particulares, de todo lo que usted maneja. No, la verdad es que no entiendo la pregunta, pero creo entender que, ¿cómo no que va a hay, entender que la hay- pregunta, que hay don algún Jorge? tipo de presión. ¿Qué tanta presión usted qué se tanta refiere influencia puede haber que si de alguien los me ha grupos llamado, económicos que si alguien me ha dentro de la llamado para Codeco? decirme no hagas esto o no hagas lo otro? No es no hagas. Mire, Jorge, ya sé que tenga usted esto. Mire, Jorge, lo otro. No, para nada. Al contrario, licenciada. ¿Hace cuánto no se le hace una investigación a los molinos, al arroz? Aquí nosotros expusimos todas las marcas de arroz de que no cumplían el arroz especial, vendiendo arroz de primera, y fueron multados ejemplarmente y todos quedaron haciendo las apelaciones. ¿Cuántos pagaron las multas? Ya todos están en proceso de pago. El que no va a pagar va al juez ejecutor. Pero sí hicieron sus... Acuérdense que esto es un proceso legal. Pero mira, las multas que usted recuerde impuso que ahí, señor Quintero, la más alta fue de $35,000 o $25,000. ¿Y le parece poco esa No, multa? fue a un supermercado. ¿Le parece poco? Y de allí para abajo
Es que eso 2.500, unas multas que los comentarios dentro de Claro. Acodeco decían, no en las páginas, en las redes sociales. No, mire, le explico, decían, le explico. ay, eso es quitarle un pelo al déjeme gato, explicar. ay, eso no sirve, entonces. No, déjeme explicar. La multa a los agentes económicos va a depender del tamaño de la empresa, de la reincidencia. Muchos de estos molinos fueron reincidentes o muchas marcas fueron reincidentes en la situación del arroz y se le trató un poco más difícil. ¿Y se negocian las multas con Acodeco después? Por ¿Se ejemplo, negocian? Sí, o sea, un agente que ha sido multado dice, se apela, se apela. No, se puede apelar, Ajá, pero se después puede decirle un agente económico, mire, señor, Acodeco, yo tengo 25,000, ¿le pago esto? No, por ejemplo. Por supuesto que no. ¿Qué clase de pregunta es esa? No, pregunto, para porque nada. muchas veces me imagino que acaban haciendo arreglos en alguna forma. Arreglo en el juzgado ejecutor será, pero arreglos no, es que no le entiendo y yo creo que es una pregunta. La multa que pone es la que es. Eso es lo claro, pero claro, mire, yo soy abogado y lo que usted me está insinuando es algo bien delicado y por supuesto que no. No estoy insinuando nada. Que no si lo pueden tome por negociar eso. la multa. Quiero decir que si al mismo tiempo se puede hacer un acuerdo con Acodeco para no pagar esa multa. Para no pagar, no. Para pagar menos cantidad. No, Ya, no, ok, lo pueden está hacer bien. un acuerdo en los juzgados ejecutores. Ahora, ¿ustedes solamente resuelven hasta $30,000 en temas inmobiliarios? No, ¿Hasta en vehículos. cuándo? En vehículos hasta Ajá. 30,000. ¿Y en temas inmobiliarios hasta cuándo? Nosotros depende del tipo de queja. Por ejemplo, recuerde que hay algo en el Código Civil que favorece al consumidor, que es el artículo 1343 del Código Civil, que da hasta 10 años para vicios ocultos, para daños ruidosos. Ajá. Entonces, cuando nosotros creemos que es, porque nuestro vicio oculto, acuérdese, en la institución es hasta 5 años, pero como tenemos esa herramienta del Código Civil, nosotros vamos al Código Civil, vamos a los tribunales, usamos ese artículo para darle más tiempo y más garantía al consumidor en temas de promotoras. Voy a hacer la pausa porque ya es momento de hacer un breve espacio. Regresamos enseguida con más aquí en el programa. Hoy el director, el administrador de Acodeco es el nombre correcto, Jorge Quintero. Nos vemos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy, don Jorge, mire, ya es el último bloque y no hemos podido hablar algunas cosas. Entendiendo que usted también tiene que hacer algunas defensas de oficio para las personas que vienen a buscar la orientación. ¿Cuántos defensores de oficio tiene Acodeco? Nosotros tenemos una pila de abogados que está muy pobre, hay que decirlo, deberíamos tener más. Tenemos cuatro o cinco abogados ¿para de oficio. cuántos casos? Sí, no nos damos abastos con eso. ¿Qué piensa hacer allí al respecto? Bueno, nosotros sí llamamos la atención en ese sentido al MEF en su momento por el tema del presupuesto de nosotros, de la incrementación, pero sabemos que vivimos momentos difíciles, vivimos momentos de un presupuesto pero recortado, usted necesita pasamos una pandemia, 2021, con tantas planillas que hay por allí, por favor. Sí, yo creo que la institución Acodeco es una de las que podemos ayudar. ¿Qué tipo de cláusulas abusivas tiene usted en demanda para el tema bancario? Bueno, Estuve mira, leyendo que había... Sí, gracias por la pregunta. Mira, es interesante porque Acodeco históricamente nunca ha demandado a los bancos, siempre los administradores, que he hablado con uno de ellos me ha dicho que es posible que te lo quiten de tu competencia. Sin embargo, nosotros encontramos cláusulas en el contrato de tarjeta de crédito que a nuestro parecer son muy abusivas. Por ejemplo, esa cláusula de que tienes en tu cuenta de ahorro, que ya la sacaste hace tiempo, tienes en tu cuenta de ahorro una platita que te depositan tu salario, pero te atrasaste en la tarjeta de crédito. Yo te lo quito de ahí sin decirte, sin notificarte, sin nada. Esa es parte de tu presupuesto. Entonces, ¿qué es nosotros lo demandamos. Nosotros demandamos 7 cláusulas que encontramos abusivas en las tarjetas de crédito. ¿En diferentes bancos o cómo? En 2 bancos de la localidad. Ajá. En 2 bancos de la localidad. ¿Hace cuánto fue eso, don Eso Jorge? fue hace unos meses. ¿Y? Ya las 2 demandas fueron acogidas por los tribunales, que quiere decir que hay competencia y que yo las veo bien. Yo creo que vamos a llegar a puerto seguro. Y lo importante es el precedente que se va a formar. Exacto, ahí voy. En caso de que salga el fallo a favor de la Acodeco, ¿qué revelaría? O sea, ¿qué sería lo que se cambia en la banca? Lo primero que hay que hacer es que yo creo que ellos como organización deben de reunirse y ver
que tienen que cambiar el contrato de tarjeta de crédito, porque si no todos van a ser demandados. O sea, implicaría no obtener los fondos de una cuenta de ahorro o algo así. Estoy tratando de entender. Vamos a esperar No quiere adelantar. lo que diga el juez, ¿no? Pero entre esas cosas, lo que usted acaba de decir. Ajá. Ahora, ¿también está usted haciendo alguna investigación con respecto a los pagos que se hacen de la matrícula escolar de los colegios privados o particulares, ¿no? O sea, lo que se queja mucho la gente es que se les sube la colegiatura y no se les justifica por qué. En ese aspecto, ¿qué está haciendo la Codeco? Mire, lo primero que hay que decir es que claramente los colegios particulares tienen en Panamá un regulador, que es el Ministerio de Educación. La Corte falló una parte en contra, es lo que tengo entendido, ¿no? No, ellos tienen un regulador. Ellos tienen un regulador y el regulador les dice, bueno, ustedes para poder aumentar tienen que cumplir el A, B, C y D. Nosotros hemos encontrado que en muchos aumentos no se hizo nada. Ajá. No se hizo nada de lo que dice la ley. Ahora bien, no fue por eso que demandamos. Nosotros demandamos por información clara y veraz que debes de darle al consumidor en el momento de que suscribes un contrato. Y otra demanda que nosotros hicimos en ese momento a los colegios particulares es que para la Codeco no era igual un contrato presencial que un contrato de servicio educativo presencial a uno virtual. O sea, claro. que el padre de familia ponía el internet, Entiendo, entonces sí, no era lo como mismo. desequilibrado. Pero Es ¿usted correcto. cree que se puede hacer, por ejemplo, un contrato con las escuelas a 6 años y no anual, por ejemplo? O que Yo soy de la contemple opinión algún tipo de alza, pero no desmesurada o algo que no esté a consulto. Buena pregunta. Yo soy de la opinión de que los contratos en materia de colegio debieran ser por grupo de estudio. Por ejemplo, primaria un contrato, la preescolar Sí, otro contrato. entiendo. Y el Como contrato, por ¿por qué? periodos. ¿Cuál es el problema? Por periodos. ¿Y cuál es el beneficio del consumidor? Si yo que matriculé a mi hijo desde prekinder, yo quería que mi hijo saliera en 12. Yo no quería que mi hijo saliera en tercero ni en No, cuarto. te entiendo. Entonces, eso va a ser otra cosa, que el consumidor se puede programar en cuanto a los aumentos que van año a año. Entiendo. Porque si haces un contrato por año, pasa lo que está pasando ahora mismo, que todos los años nos van a querer Y no hay aumentar. forma. Sí. Ahora, ¿cuántas quejas recibió por parte de este año del asunto inmobiliario? ¿Del inmobiliario? Ajá. Sí, ¿Cuántas 77, sí. 77 Ajá, quejas. sí, 77 No, quejas, 110 quejas. No, Había nosotros entendido que recibimos sí. 77. Lo que pasa es que las otras fueron negociadas en puerta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegó el consumidor, le dimos un consejo, Y entonces lo llamaron y arreglaron. llegaron al acuerdo. Sí. Ajá, entonces 77, ¿en cuánto tiempo tiene esas quejas? ¿En cuánto tiempo? ¿En el año 2023? ¿O en El cuánto? año 2023, sí, ¿Y en el año correcto. pasado cuántas quejas de inmobiliarias recibió? Nosotros estábamos recibiendo aproximadamente por año unas 200 quejas Pero aproximadamente ese es del un tema. número muy considerable para Sí, cómo poder no. hacer una homologación de contrato como lo tenía. No ¿Por qué solamente eso, educación, homologación del contrato, educación a los consumidores, Bueno, por educación eso. a los agentes Pero económicos. entonces no cree que se debe de hacer algo más drástico, don Educación a los Jorge? agentes económicos. Claro, y nosotros en la ley, en los cambios de la ley que queremos promover, que ya hicimos el trabajo, que ya ahora primero Dios va a ir a la asamblea, nosotros estamos solicitando que todas esas promotoras también tengan una especie de seguro para los consumidores, en donde Uy, sus quién sabe abonos si eso. estén asegurados. No, eso puede pasar. Y le Bueno, voy a que decir, los abonos estén asegurados, Los abonos no se estén oye asegurados. mal. Una pregunta, don Jorge, ya no tengo tiempo. ¿Hay confianza en la Codeco o es que la gente piensa que a Codeco es igual a demora, burocracia? Bueno, mira, nosotros, es una buena pregunta, te voy a decir. La institución se confunde mucho entre otras materias. Se confunde con bancos, está la superintendencia, se confunde con ASEP, usted mismo lo acaba de hacer, está luz, agua y teléfono en la SEP, está también el tema de los seguros, pero como el ámbito es tan grande, comercial, puede ser que muchas personas se hayan sido frustradas porque no sienten que Acodeco los ha podido resolver en el momento. Sin embargo, yo te puedo decir que en la gran mayoría
y yo con mucho orgullo puedo decir que sí hay por lo menos una percepción de los otros reguladores positiva en cuanto a Codeco en su trabajo, en que se ve en la calle, en que cuando tú vas a la institución, nosotros ya estamos, tú puedes poner una queja por internet, Sí. tú puedes poner una Pero queja del teléfono. ¿cuánto tarda una Entonces, persona en resolver esa queja? eso todavía hay materia, Si todavía tiene 4 defensores de oficio, no quiero imaginar, todavía hay o sea, espacio para mejorar eso. De verdad que deberían de hacer algo más importante, todavía don hay, Jorge, porque hay que realmente... acortar los procesos, hay que quitarle la parte judicial y hay que hacerlo todo administrativo, quitarle Sí, don Jorge. más el tema ese judicial. Don a la Jorge, y institución. quiero decirle, yo no en ningún momento quise faltarle al respeto con la pregunta sobre el pago. Lo que estaba tratando de entender es si había arreglos de pago también en la Codeco, porque hay en todas las instituciones del Estado le dan arreglos. Nosotros nada más quería entender solamente en el juzgado ejecutor, que es un arreglo de pago judicial. Ok, eso, ven, ahí está. Nada, aclarado. no se preocupe, no se preocupe. Gracias, don Jorge, por estar A la con orden. nosotros en el Polígrafo y siempre gracias a usted por su atención. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.